Buen día a todos, ¿cómo les va? Estamos una vez más conectados. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rubí? Buen día. Bien, bien. Aquí estamos, atentos a las consultas que tengan. Acá Brian pregunta, hola, buen día, yo el 31 no sé cómo plantearlo. El 31 dice, se usa un martillo como el que se muestra en la figura para sacar un clavo de una tabla, algo usual. El clavo forma un ángulo de 60 grados con la tabla y se necesita una fuerza de 500 newton aplicada al clavo para sacarlo. La cabeza del martillo toca la tabla en el punto A, que está a 0,08 metros de donde el clavo entra en la tabla. Se aplica una fuerza horizontal al mango del martillo a una altura de 30 centímetros sobre la tabla. ¿Qué magnitud debe tener para aplicar el clavo la fuerza requerida de 500 newton, que está señalada en el gráfico como F1? Y nos dice que podemos despreciar el peso del martillo. Yo no sé, lo planteé, digamos, pero no, lo dibujé nada más y solamente le puse los datos que había, nada más. No Ajá. empecé a resolverlo, digamos. El problema te dice que tenés que sacar un clavo. Te dice que se sabe la fuerza necesaria para sacar el clavo, la fuerza que hay que aplicar en el clavo. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza le tenés que hacer al martillo para que se traduzca en una fuerza en una fuerza de 500 newton en el clavo? Claramente hay un problema de torque en el medio, ¿no? La situación es que uno apoya el martillo acá y al hacer una fuerza acá, el martillo rota en torno a ese punto A y le transmite un torque a este extremo del martillo, que es el que ejerce la fuerza F1. ¿Sí? O sea, por un lado está entender la dinámica de lo que dice el problema, lo que ocurre cuando uno saca un clavo, es que el martillo rota respecto de este punto. El torque que genera esta fuerza necesitamos que sea igual al torque necesario para sacar el tornillo. ¿Sí? Porque de esa manera nos aseguramos de tener aquí aplicada la fuerza que necesitamos. Nosotros estamos hablando de sacar un clavo, ¿no? Ahora, supongamos, como por la forma que tiene el clavo, usamos ese martillo. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer, a ver si yo te lo puedo mostrar, que tenemos que empujar una tapita. Y usamos un lápiz para empujar la tapita. ¿Sí? Tengo la tapita, ¿sí? Lo tengo sobre una superficie rugosa, así que tengo que aplicar una fuerza mínima como para poder correrla, para superar la fuerza de fricción. Y cuando supero esa fuerza mínima, puedo correr la tapita. Entonces la pregunta sería,
¿qué fuerza le tengo que aplicar yo al extremo de este lápiz para que se traduzca en una fuerza tal en el otro extremo que me permita correr la tapita? ¿Sí? En principio me vas a decir, bueno, si acá para correr la tapita se necesita una fuerza de, pongan, 3 newton, bueno, entonces en el otro extremo tengo que aplicar una fuerza de 3 newton. Porque la fuerza se transmite, como esto es algo rígido, se transmite directamente, así que si aplico 3 newton acá, voy a tener 3 newton acá aplicado, y esos 3 newton van a ser suficientes para mover la tapita. La situación con el martillo cambia en el sentido de que yo no tengo algo que es recto como la lapicera, como el lápiz, perdón, para hacer la fuerza. Sino que tengo algo que gira en torno a un punto. Pero el concepto es el mismo, solo que ha trasladado a otro vector. Recién para trasladar la tapita hablábamos del vector fuerza. Necesito aplicar tanta fuerza acá para que se traduzca en una fuerza equivalente acá que me haga correr la tapita. Lo que va a ocurrir es que yo con la fuerza de F2 necesito generar un torque tal que sea igual al torque necesario para sacar el clavo. Entonces, lo que tenemos que caracterizar acá es cuál es el torque que hay que aplicar sobre este clavo respecto de este punto para poder desclavarlo. Sabiendo que la fuerza que hay que aplicar para sacarlo es de 500 newton. Acá Jerónimo estaba leyendo un mensaje de Jerónimo y dice, ¿se podría tomar el triángulo rectángulo que hay donde se aplica F1 y saca uno de los catetos? Esto es suponiendo, me parece que Jerónimo está diciendo de suponer que acá hay un triángulo rectángulo. Claro, porque vos tenés ahí 0,08, lo tomé como que era hipotenusa. Y sacaba el otro. O sea, desde el punto hasta donde se aplica F1. Sí, sí, sí. Suponiendo que que podemos formar una recta. Sí. Creo que podría ser una opción. Alberto, yo tengo acá un martillo por ahí, por si no se entiende la situación inicial, que por ahí es lo más importante, pues después los valores, los ángulos y eso Claro. Por ahí es cuestión de pensarlo, por ahí si querés que lo... Yo no tengo de esos martillos, por eso no los mostraba, dale. Sí, sí, Yo sí. tampoco, pero... les muestro si llega a ver. El martillo este es para martillar solamente. La diferencia con el del ejercicio es que acá tiene digamos, una zona en donde se engancha el clavo. Este es un tornillo, pero bueno, para explicar simplemente. El martillo está ubicado así, la fuerza se aplica acá en arriba del martillo y lo que hace justamente es este movimiento de rotación. Y por ahí lo que a mí me pasó con ese ejercicio es que la fuerza en esta parte del martillo es la que hace el clavo, digamos que es
sería hacia abajo, es la que impide esa rotación. Eso es lo que tenemos que, esos son los torques que tenemos que equilibrar. El que hace mi mano generando este movimiento de rotación y el que hace el tornillo hacia el otro lado impidiendo esa rotación. Esos son los torques que tenemos que igualar. No sé si se entiende de esa manera. Bien, sí, sí. Yo por lo menos no sé si para los chicos quedó un poco más claro. Sí, se entendió. Sí, bien. Bueno, entonces, sí, podemos, creo que lo que dice Jerónimo es correcto, podemos considerar esta distancia, simplificando ahora el problema, ¿no? Esa distancia allí, me voy a poner el mismo color que la fuerza, voy a poner otro. Esa distancia allí como uno de los catetos de un triángulo rectángulo, pensando en el sentido de que el martillo está diseñado como para que haga su fuerza lo más perpendicular posible, la mejor opción, lo más eficiente. Entonces, con esa, ahí, como ven, con esa consideración, con este ángulo, entonces podemos sacar cuál es el valor de este cateto, ¿sí? Que si le ponemos alguna letra, lo podemos identificar, llamémosle R a esta distancia. Entonces, tenemos que R va a ser igual a 0,08 metros por, como es el cateto opuesto al ángulo que conocemos, es el seno de 60 grados. Así que por un lado tenemos eso, que nos va a decir, un poco, nos va a decir, 0,07 da. bueno, por otro lado entonces podemos calcular el torque de F1 necesario para sacar esa fuerza, que entonces va a ser R por F1, y nada más, porque van a estar perpendiculares unos con otros, no hay un ángulo distinto de 90 grados, ¿sí? El seno entre ellos es 90 grados y el seno de 90 da 1. Y este torque tiene que ser igual al que genere F2. O el de F2 tiene que ser igual a este. Y aquí tenemos que ver, siempre pensar en las diferentes opciones que tenemos para calcular el torque. Yo me voy a ir a esta diapositiva donde mostrábamos las tres formas de interpretar el torque, ¿no? Que era el módulo de la distancia entre el punto
de giro y el punto de aplicación de la fuerza, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo entre ellos. En nuestro caso decíamos que era este seno era igual a 1 porque el ángulo era 90 grados, y que es equivalente a esta expresión, a tener la componente tangencial de la fuerza. En nuestro caso la fuerza es tangencial. Así que teníamos R por F. Ahora otra opción también es calcularlo como el brazo de palanca por el módulo de la fuerza, donde el brazo de palanca se define como la distancia entre el punto de giro y la recta que proyecta la línea de aplicación de la fuerza, la dirección de la fuerza. Así que fíjense en el problema que estamos resolviendo, que para el caso de la fuerza F2 es conveniente usar el concepto de brazo de palanca, porque justamente la distancia que está señalada es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, la distancia, el punto de giro respecto del cual rota el sistema, y la dirección que contiene a la fuerza aplicada. Así que en ese caso, el torque correspondiente a la fuerza 2 lo podemos calcular como 0,3 metros por F2. Y finalmente, lo que decíamos entonces, lo que precisamos, es que T2 sea igual a T1. Y eso nos permite resolver entonces el problema. ¿Se entendió? ¿Quedó algo por aclarar? Yo lo entendí, muchas gracias. Bueno, fenomenal, de nada, por favor. Profe, te hago una consulta. Sí, Yo lo hice así, mirá, puse torque, es F1 por distancia más F2 por distancia igual a 0. No sé si estará bien. Y ahí fui despejando, después hasta sacar F1, ¿no? Sí. ahí hay un detalle, que es lo que señalaba Rui. La fuerza F1, que está señalada allí, es la fuerza necesaria para sacar el clavo. Para ponerlo como vos lo pusiste, como suma de torques igual a 0, lo que tendrías que considerar es la reacción a la fuerza F1. Que el clavo genera sobre el martillo. Porque ahora lo vamos a ver bien con detalle el lunes, cuando nosotros consideremos una situación de equilibrio rotacional. Vamos a considerar que todos los torques, la suma de los torques sobre un objeto sea 0, pero justamente eso, la suma de los torques sobre un objeto dado. Entonces, en tu suma tendrías que considerar todos los torques que se aplican, que aparecen sobre el martillo. F2 es una fuerza aplicada sobre el martillo y eso genera un torque sobre el martillo. Ahora F1 es la fuerza que vos tendrías que aplicar al clavo. Claro, hay dos torques ahí. Eso es lo que querés decir. Sí, pero lo que te quiero hacer notar, que la fuerza F1 es la que vos le tenés que aplicar al clavo.
Y en la suma, vos deberías considerar la fuerza que el clavo le aplica al martillo, que es la reacción a F1. ¿Sí? Te lo voy a dibujar. Sería como la resistencia que está haciendo el clavo a esa rotación. Es esta fuerza. ¿Por qué? Porque si vos, y ahora te lo voy a mostrar, si vos sumás como... Vos deberías considerar esta fuerza acá. Esa fuerza la podríamos llamar como una F1 reacción. Perdón. Como la reacción a la fuerza F1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos considerás, como vos pusiste, el torque de el torque 2 más el torque 1 igual a 0, ahí se me escapó. Vos, Jerónimo, habías hecho eso, ¿no? Sí, Entonces te da que T2 es igual a menos T1. ¿Estás de acuerdo? y claro, cuando lo pasás te queda así. Pero fíjate que en la figura, el torque que genera la fuerza F1 y el torque que genera la fuerza F2 tienen el mismo signo. Sí. ¿Pero por qué? Porque uno es el torque que el martillo le aplica al clavo y otro es el torque que alguien, el usuario, le aplica al martillo. Y acá, para calcular esto, vos tenés que considerar todos los torques aplicados sobre el martillo. Entonces, Claro. acá deberías considerar algo así. El torque 1 de la fuerza reacción. Buenísimo. Como el torque 1 de la fuerza reacción es negativo, menos ese valor negativo te da un torque positivo que es el que genera la fuerza F2. Entonces, es un detalle conceptual, ¿no? En términos, si uno lo mira en módulos, claro, decía, son todos iguales los módulos, claro, pero apuntan en dirección contraria a las fuerzas y generan torques con sentidos opuestos. ¿Sí? Sí. Entonces, ese punto de vista, para resolver así, lo vamos a ver en detalle el lunes. ¿Sí? Por ahora Buenísimo. simplemente podemos decir que se necesita un torque tal, un torque T1, para sacar el clavo, y que entonces tratamos de generar un torque igual con la fuerza F2. ¿Sí? Y hasta ahí. ¿Bien? Sí, en realidad por eso la parte más complicada por ahí es entender qué es lo que se está planteando. Después las cuentas, digamos, son dos fuerzas por una distancia con un ángulo, no es tan complicado. Por eso siempre insistimos nosotros en que traten de empezar a plantear el problema, entender primero qué es lo que está planteando el problema. Pero creo que explica bastante. Creo que se entiende. Claro. Sí, tal cual, porque de hecho, sí, reforzando lo que dice Rui, fíjense que la resolución del problema son cuatro líneas.
etcétera, muy simple, ¿no? Por ahí lo importante tiene que ver con entender la situación y entender qué concepto hay detrás de eso. Pero bueno, de eso se trata este curso también, justamente, de que podamos ir visualizando situaciones y relacionándolas con los conceptos que estamos tratando. Así que, nada, esto es parte del ejercicio y entonces, si por ahí no se visualiza de manera simple, no hay problema, lo conversamos y lo vemos como tratamos de hacer ahora. Que no Sí, tiene, está todo. seguimos el lunes, así que Igualmente escriban, yo ahí tengo un mail para contestar y antes del lunes vamos a estar viendo el sábado, calculo en algún momento los mails, así que escriban en cualquier momento del mail, lo miramos y contestamos en cuanto podemos. bien. Buen fin de semana para todos y Igualmente, todas. fíjense.